Y como le había adelantado, vamos a hablar ahora mismo con las senadoras de la República, Angélica de la Peña, ya preside la Comisión de Derechos Humanos. Senadora, ¿cómo está? Muy bien, buenos días, doctor Curcio. Bienvenida a Enfoque. Me acompaña también la senadora Adriana Dávila, ella preside la Comisión de Trata de Personas. Senadora, ¿cómo está? Bien, buenos días, gracias por la oportunidad. Y me acompaña la presidenta de la Fundación y quien habla por mí, María Ampudia, en el estudio. María, ¿cómo estás? Leonardo, muchas gracias por invitarnos. A ver, María, empezamos contigo. Durante mucho tiempo nos ha inquietado a quienes nos dedicamos al periodismo de qué manera podemos contribuir a darle visibilidad a un delito que es particularmente lesivo, pero que no necesariamente es ubicado en el radar social, radar de los medios de comunicación, como una cosa particularmente lacerante. ¿Cómo vamos? Le hemos dado mayor, tú has hecho un trabajo extraordinario desde la sociedad civil para darle visibilidad a estos temas, pero en términos generales, ¿hoy ya es un tema de discusión en la sociedad mexicana? Definitivamente. Mira, primero gracias otra vez y gracias a tu público por escucharnos. Para mí es muy importante estar con ustedes y sobre todo también estar con todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial en este momento con las senadoras, porque gracias a ellas el tema de primera infancia dentro del tema de trata de personas está incluido. Tú me preguntas a mí de qué manera pueden ustedes ayudar. Pues, por supuesto, la fundación y todo este tema tan terrorífico que llevamos, pues no podría funcionar si ustedes no nos ayudan a decirle al público, a toda la gente lo que está sucediendo. Ahora, este tema, Pero tú, por tú ejemplo... ya le ves, o sea, según la, digamos, apreciación que tú tienes, contornos definidos. Cuando la gente habla de tráfico de drogas, tiene claro de qué se trata, secuestro y otros delitos, pero cuando nos enfrentamos a este delito de trata de personas, dicen, a ver, pero ¿cuál es el asunto? ¿Tú le ves ya, digamos, unos contornos definidos en la opinión pública? Sí, por supuesto. O sea, tenemos nosotras ya seis variantes, o sea, 6 caminos en los cuales la primera infancia, que es realmente lo mío, en donde me he hecho experta, está siendo la trata de personas, el punto, digamos, fuerte del crimen organizado, de estas personas que se dedican precisamente al robo de infantes. El otro día, y vale la pena comentarlo, me mandaron información, por ejemplo, de China, información que ya tenemos aquí establecida, de la cantidad de niños que se están robando, que ya hay fábricas de infante, esto es, embarazan a estas chicas, a estas niñas entre 12 y 15 años, para robarles a sus bebés, quitarles a sus bebés. Y una de las vertientes de esas 6 que hemos encontrado es precisamente llevarse a esos niños para adopción ilegal fuera de México, en Europa, en Asia. Se paga muchísimo dinero por un niño, por un hijo, ¿no? Para no meterte en todo lo que es la problemática. Ahora, ojalá... La burocracia. Ojalá todos los niños que se están robando y todos los niños que están siendo adoptados, pues fueran adoptados para vivir en una familia. Lo que no sabes es cuántos niños están siendo adoptados precisamente para explotación sexual, para explotación laboral, y muchos de estos niños también, pues para quitarles finalmente sus órganos y sus células. Yeah. Por ahí un gran médico me decía, es que esto es muy complicado, María, quitarle a un niño un órgano es muy complicado. Pues yo creo que no es tan complicado, que nos han llegado referentes ya con fotografía de niños que han sido encontrados completamente vacíos. Muchos de ellos también para transporte de droga. En fin, todo esto que es monstruoso de que está pasando con la primera infancia, que finalmente pues son los grandes vulnerables, porque no pueden quejarse, no hay manera. Tú agarras un niño, te robas un niño, lo escondes en un baño y no vuelves a saber de él, y puedes lo mismo asesinarlo y meterlo al excusado y no pasa nada, ¿no? Es por eso que yo necesito de ustedes y de todo lo que es el Poder Judicial para poder avanzar, no hay de otra. Bueno, pues es un tema muy delicado. Vamos a preguntarle ahora a las senadoras de la República. Ha habido un enorme consenso de fuerzas políticas diferentes para tener una nueva ley, una ley que endurece las penas. Senadora Dávila, empezamos con usted. Está perfectamente claro en esta nueva legislación mexicana cuál es el bien a tutelar. Había escuchado a muchas organizaciones y académicos decir, a ver, el primer problema es cuál es el bien a tutelar, la dignidad de la persona. En fin, ¿está claro el bien a tutelar? Sí, hoy en las reformas sí.
la actual ley, porque todavía las reformas que hemos planteado tienen que ser aprobadas por Cámara de Diputados, pero la actual ley no tenía establecido ni siquiera el bien jurídico. Había una figura en el artículo 10 que parecía ser el bien jurídico tutelado, pero tampoco estaba definido. Y eso, ¿qué implicaba, Leonardo? Implicaba que hoy no tuviéramos sentencias, en número de sentencias que se necesitan para castigar y dejar la impunidad a un lado, ¿no? ¿Y cuál es el bien a tutelar? Hoy es el bien jurídico tutelado, es el libre desarrollo de la personalidad que emana de la dignidad humana. De la dignidad humana. Así es el bien jurídico tutelado que se definió hoy perfectamente en el artículo 10, pero más allá de eso yo quisiera plantear lo que preguntabas, ¿no? Si hoy todavía el tema de trata de personas está en el colectivo ciudadano como un tema que se conozca, y es un tema difícil, no es tan fácil. Incluso hay quienes todavía lo siguen llamando trata de blancas, porque se piensa solo en la trata de personas como uno de los fines de explotación sexual, ¿no? Entonces se le confunde incluso a veces con prostitución, y no es así. La trata de personas es un delito que hoy se define también en la ley, que tampoco estaba definido con toda certeza, y que hoy se define en la ley y que establece perfectamente cuál es el mecanismo, los medios comisivos que se utilizan para definir trata de personas, y luego sus fines, que son otro tipo de delitos. Se puede hacer con fines de explotación sexual, con servidumbre, embarazo forzoso, por mencionar víctimas de primera infancia, que hoy se establece también, con pornografía infantil en muchos de los casos. En fin, hay una vertiente muy grande, ¿no? En la parte de servidumbre o con fines de explotación laboral, por ejemplo, con niños migrantes, o en su defecto con niños que son llevados en toda la parte agrícola, jornaleros agrícolas. En fin, es un problema muy complejo. Hoy la ley establece ya mecanismos mucho más claros, penas muy definidas, se establece el concurso de delitos, se definió perfectamente la ley. Ya. Senadora de la Peña, ¿usted desde su punto de vista está perfectamente claro esto? El bien a tus... Yo creo que lo que explica la senadora Dávila es muy importante, porque el primer conflicto que enfrentamos a resolver, el primer gran obstaculizador que enfrentamos al revisar la actual ley, es que no tenía claramente definido el bien a tutelar. Ahora, a partir de que, por supuesto, tomamos consideración de lo que establece la Constitución, y la Constitución en su artículo 19 perfectamente define el concepto del bien jurídico del libre desarrollo de la personalidad, de tal manera que, así como tuvimos una gran previsión de vindicar el contexto del artículo 73, fracción 21, que dota al Congreso de la Unión en materia de trata y secuestro para que defina los tipos penales y las sanciones, algo que no existe en la actual ley, definido correctamente. Entonces lo que hicimos fue apegarnos a la Constitución. Ese es el primer paso en una ley de naturaleza penal, que quede claramente definida cuál es el bien jurídico a tutelar, de qué trata el delito de trata de personas y cuáles son los otros delitos que están contextualizados a partir de la trata de personas. Entonces estamos con un concurso de delitos que en estas reformas individualizamos. Y entonces también individualizamos que cuando hay una persona presuntamente tratante que tiene varias personas en su poder, individualizamos la protección individual, vaya la redundancia, de cada una de estas personas víctimas. Antes, la actual ley que estamos reformando no lo contempla así. Entonces ahora cada persona tiene su propia personalidad y hay que protegerla de ese delincuente a la que ha sido afectada. Y entonces me parece que ese es otro gran avance importante en la ley. La actuación, perdón que la detenga ahí, pero para entender mejor el asunto, o sea, ¿qué es lo que se castiga de la trata de personas? Que haya personas que recluten o que enganchen a otras, que los capten, que los consigan, polleros, que los alojen, que les den protección a los otros. Es decir, ¿cuál es la acción que finalmente se castiga? Principalmente la retención contra su voluntad a partir de distintos medios. Pero si yo recluto, la seducción, el reclutar, el engañar, privar de su libertad. Esa es la trata de personas. Ahora, puede haber fines, que es otro delito, para explotación diversa. Yo retengo contra la voluntad, presiono, engaño,
con fines de explotación laboral, ese es otro delito, o con fines de explotación sexual, ese es otro delito. Entonces estamos ante dos tipos de delitos. Las personas son engañadas, retenidas contra su voluntad, por ejemplo, para quitarle sus órganos, para extracción de órganos. Ese es un delito. Pero el tráfico de órganos es otro delito, que esa es otra de las confusiones que tiene la actual ley que estamos reformando. Entonces, vaya, estamos frente a un delito totalmente nuevo en esta modernidad de esclavitud que estamos viviendo en el mundo. Entonces, tener que definirla a partir de contextualizar los otros delitos es muy importante, porque nos permite entonces que tengamos definida la comisión de delito debida al presunto delincuente para que la sanción también sea debida. Son cuestiones que además tenemos que contextualizarlas viendo también la protección de las víctimas. Las víctimas no solamente tienen que tener una reparación del daño, tienen que recibir la sanción que recibe el delincuente contra las víctimas. Tienen que sopesar también como parte de la justicia, que ese presunto delincuente que las ha victimizado reciba la sanción debida, justa. Claro. Y es lo que no tiene la ley. Ahora con las reformas lo va a tener. Lo va a tener. A ver, senadora Ávila, si yo imagino una red, todos los que estudian corrientes migratorias conocen muy bien este asunto. O sea, hay empresarios, así entre comillas, reclutadores, que así lo que hacen es estar en Centroamérica y decir, a ver, yo te paso por México y llegas a Estados Unidos. Aquí les llamamos polleros. Pero, ¿quién incurre en el delito de trata de personas? El que, digamos, hace ese trabajo de enganchar gente, el que los transporta, el que durante, digamos, todo el trayecto hasta llegar a los Estados Unidos les da protección o les da, no sé, incluso en algún momento hasta apoyo logístico. ¿Quiénes son los que incurren en este delito? Es la cadena, Leonardo. Pero decir, todos incurren sí, en el mismo no en el mismo delito. Por eso es tan difícil definir el tema del delito. Pero el tema de la transportación o el traslado es el proceso, es la cadena, porque son bandas delincuenciales organizadas. Es muy importante señalar ese tema, ¿no? Entonces, desde la transportación, que ya está coludido con quien la va a recibir, con quien la va a retener o lo va a retener, con quien lo va a explotar, es una misma cadena, pertenecen a la misma banda delincuencial, y eso es fundamental. En la actual ley es justamente lo que estábamos planteando, dentro de las confusiones que hay en el colectivo ciudadano, y yo diría también entre los legisladores que hubo en su momento, es justamente cómo se define este tema, ¿no? Y entonces todo se fue socialmente al tema que se plantea solo como parte de la prostitución. Sí. Y entonces esas líneas son muy delgadas. Por ejemplo, de los errores que tiene esta actual ley es, por ejemplo, que se castiga a quienes trasladen a varias personas o a quienes trasladen, se hablaba en plural, por ejemplo, cuando el delito también puede ser cometido en singular, ¿no? Es un proceso muy complicado. Para nosotros fue un trabajo de 16 meses, a lo largo de definir concretamente el tipo penal, no solo las penas, definir en 2 libros también toda la parte de prevención, las obligaciones del Estado mexicano para poder atender a las víctimas que terminan si tú preguntas, por ejemplo, ¿dónde están todas las víctimas que han sido rescatadas? ¿Qué están haciendo? Si ya se reinsertaron socialmente, si tienen ya una función, pues te vas a ir de espaldas porque no sabemos qué pasa con muchas de ellas. Bien. Incluso no sabemos qué sucede con las propias organizaciones que están atendiendo a este grupo. Te pongo el ejemplo de Casitas del Sur, ¿no? Eso era trata de personas, ¿no? Y bueno, si hoy preguntas y empiezas a investigar, pues dónde está el tema, dónde están los niños, ¿no? Hay un procedimiento que no se sigue y que las modificaciones que planteamos hoy ya establecen características especiales. Se castiga con penas más severas a quienes sean funcionarios públicos o pertenezcan a organizaciones civiles y sean parte de esas cadenas. Sí, entonces ya tenemos claro el bien a tutelar y el tema de la sanción. Senadora de la Peña, se dio a conocer la semana pasada el informe del Departamento de Estado sobre los Derechos Humanos en el mundo. Sí. Y en el caso de México, bueno, es muy sabido, tenemos una impunidad absolutamente amplia y extendida, las mujeres son víctimas, periodistas, etcétera. En fin, el tema de la impunidad. Le pregunto, si yo veo un asunto de trata de personas, y sé que hay una ley que los castiga severamente y que ya está muy bien tipificada, ¿en qué ventanilla me quejo? ¿Quién atiende y quién persigue ese delito? Bueno, este es un delito que tiene la ley que se aplica, es esta ley general, por eso es muy importante su reforma,
ya no prevalecen los preceptos de los códigos penales del ámbito local o federal. Pero las autoridades en cada una de las entidades y a nivel federal, según el tipo de delito que sea o federal o está en el fuero común, tiene que atender desde los ministerios públicos todas las quejas, todas las denuncias que se presenten. Eso no hay la menor duda. Ahora, si una persona sabe que se está practicando, ejerciendo trata en el hotel de al lado, en determinado centro turístico del país, etcétera, también ahora en la ley, en las reformas a la ley, también configuramos el delito de apología del delito. Es decir, yo conozco, yo sé que están, pero me hago tonto y no digo, y entonces yo permito que siga el delincuente en trata de personas, sobre todo lo vemos mucho en el turismo sexual infantil, que vemos una gran cantidad de personas adultas que llegan con un niño a un hotel, etcétera, etcétera, el taxista, la agencia de viajes, etcétera, etcétera, y toda esta cadena actuaba con impunidad. Es decir, no están directamente involucrados en el delito de trata, pero saben, conocen y se dan cuenta. Y entonces eso, apología de delito, están. A ver, le puedo hacer una pregunta directa. Cuando yo llego solo al aeropuerto de Acapulco, que ocurre muy pocas veces en mi vida, pero automáticamente llega gente y dice, le consigo, en fin, inmediatamente entra el comercio sexual, y ha habido en alguna ocasión la propuesta de menores de edad, jovencitas, no sé cuántos. Yo en ese momento debo considerar que ese individuo que está operando en un aeropuerto es parte de la cadena. Claro. Y bueno, y segundo, lo debería denunciar. Lo tienes que denunciar, doctor, porque si no, estás cometiendo el delito de apología del delito. Eso queda ahora en las reformas. O sea, yo tendría que... ¿Y ante quién voy? Voy en ese ante momento... el Ministerio Público. ¿De Guerrero o el de El federal? de Guerrero, el del municipio de Acapulco, que está la agencia de viajes. Ya. Bueno, digo, la agencia del Ministerio Público de Acapulco, ahí es donde tienes que recurrir y decir, a ver, a mí en el aeropuerto me pasó esto. Claro. Y luego, eso es muy importante. Y si me dicen que datos y todo lo demás, porque o sea, ¿y por qué no puede haber denuncia anónima? Puede haber. O denuncia ciudadana. Puede haber denuncia ciudadana, puede haber denuncia anónima. Se lo comento, senadora, porque me pasó aquí en el no tiene nada que ver con trata de personas, pero veía que estaban vendiendo celulares robados. Le decía al policía, oiga, mira, aquí están robando celulares. Me dijo, tiene que presentar la denuncia y diciendo quién es el responsable. Le dije, no, así fue con todos estos table dance de aquí del DF. Fueron denuncias de ese anónima. tipo, claro. O sea, no hace falta que yo vaya y diga, a ver, en el aeropuerto de Acapulco te proponen prostitución de menores. No, o sea, es simplemente con llegar al Ministerio Público y decirlo, la autoridad tiene que proceder inmediatamente. Y sobre todo si se trata de personas menores de edad, se persigue de oficio. Ahora con las reformas que hemos impulsado. Entiendo. No hay necesidad de comprobar los medios comisivos. Es muy importante señalar. Cualquier tipo de trata y cualquiera que sea la circunstancia. Cuando son menores de edad. Cuando son menores de edad. Hoy leo un artículo en prensa de Sergio Sarmiento discutiendo este asunto en una frontera que me resulta personalmente muy difícil de entender, pero bueno, él lo escribe entre moralidad y no sé cuántas cosas más. Viene a decir algo así como que, bueno, pues estas redadas en table dance de la Ciudad de México en realidad están casi violando el derecho de algunos individuos de irse a divertir como ellos quieran, o de algunas mujeres de prostituirse si es ciertamente su voluntad. Senador Ávila, supongo que usted leyó el artículo. Sí. ¿Dónde está la frontera entre delitos y, digamos, pues esto que podríamos llamar entretenimiento para adultos? Digo, la línea es muy delgada, Leonardo. Hay quienes pensamos y que además nuestro pensamiento personal, nuestra moral personal no puede ser aplicada también al ámbito público, y eso es muy delicado. Hay quienes pensamos que nuestro cuerpo no es un objeto de llamémosle, de trabajo, en el caso concreto de la prostitución, pero hay quienes tienen motivos para hacerlo, y en esa línea tan delgada, el tema de la prostitución en México no está regulado. Eso es importante señalarlo. Y corremos un riesgo cuando generamos leyes con dificultades en su aplicación que tienen que ver con criminalizar a las propias víctimas, y eso es importante. Muchas de esas víctimas en el proceso no se dan cuenta que están siendo explotadas, lastimadas, ¿no? O sea, hay un proceso muy claro. Pero hoy, por ejemplo, en esas redadas, todas son tratadas como si fueran delincuentes. O sea, tú llegas en un operativo... ¿Pero son delincuentes o son víctimas? Es que es la parte que no es que es justamente la preocupación
preocupación. Si fueran víctimas, las tendrían un trato distinto. Por la autoridad, estoy hablando de la confusión de la autoridad, no de las víctimas. La autoridad tendría que decir, a ver, todas estas niñas que están trabajando aquí, las vamos a poner en un proceso distinto. Tú viste algunas grabaciones que se fueron difundiendo en algún momento. Las niñas son tratadas también como delincuentes, ¿no? O sea, las subes con los padrotes, o las subes con los explotadores, o las subes, ¿no? Y ahí además ahí subes a los barrenderos, al que cuidaba, al que vendía los cigarros, a todo mundo. Esas indefiniciones lo que hacen es que se castiga de la misma manera a uno que a otro, teniendo responsabilidades distintas. Hoy lo que la ley establece es justamente que se castigue la responsabilidad de cada quien. Las penas tienen que ser menores para quienes participan en esa cadena cuando no están involucrados directamente en alguien que barre el antro, ¿no? Ya. Senadora de la Peña, ¿usted ese tema cómo lo ve? Bueno, me parece que es muy importante señalar que hay que definir la proporcionalidad de la comisión de delito. Yo creo que eso es muy, muy, muy importante. No puede castigarse igual, y está ahora contemplado en las leyes, en las reformas de manera muy claramente definida, que no es lo mismo quien engancha a quien explota, a quien tiene las relaciones, al que filma. En fin, me parece que eso hay que establecerlo con mucha puntualidad. Y ciertamente el caso de la prostitución en México nunca se ha querido, desde hace decenas de años atrás, nunca se ha querido ni reconocer que se trata, me estoy refiriendo a la prostitución voluntaria, a un asunto de trabajo, ¿sí? Y por el otro lado, tampoco se criminaliza. Es decir, no está contemplado en su prohibición tajante. Esa especie de limbo ha permitido dos cosas. Primero, que sea la autoridad administrativa la que regula, entre comillas, y cada quien lo interpreta como quiere. No es lo mismo la regulación de la prostitución en Zihuatanejo que en León, Guanajuato, por ejemplo. Y ni siquiera en los mismos municipios de un mismo estado. No es lo mismo en León que en Celaya o que en Guanajuato. Es decir, porque cada municipio decide qué es lo que hace. Hay municipios que han decidido todos los giros negros se van a una zona de tolerancia y lo sacan y decide. Ese San Luis municipio, Potosí, por ejemplo. Por ejemplo, tiene una zona roja, no sé cómo le llamen, etcétera. Y hay otros que no, simplemente le dejan la discrecionalidad, los inspectores, etcétera, etcétera, se mueven. Pero ¿qué pasa? Ese es el otro problema. Hay una gran discrecionalidad. Y en la gran discrecionalidad, las autoridades cometen una gran cantidad de atropellos y de corrupción. Pues sí. Aquí en el Distrito Federal lo vemos. Era común que en la delegación de Benito Juárez se perseguía a quienes estaban en la calle prostituyéndose y se brincaban el viaducto para venirse a la delegación Cuauhtémoc. Eso es muy común. El problema que tenemos es que no debemos confundir cuando se trata de trata de personas o cuando se trata de explotación sexual. Entonces, lo que castiga la ley es a los proxenetas, es decir, a la prostitución ajena. Eso sí está criminalizado, eso sí está sancionado en las leyes penales. Entonces, o sea, ser proxeneta, madame o cualquier forma que adquiera eso, ¿incurres en delito de trata de personas? Incurres en un delito o de explotación sexual o de trata de personas o los dos. O trata de personas con fines de, ¿no? Sí, y son dos delitos. Puede ser trata de personas o puede ser solamente explotación o pueden ser los dos. Trata con fines de explotación sexual. ¿Toda la investigación le toca al Ministerio Público Local? Sí, cuando se trata del fuero común, sí. Cuando se trata del fuero federal es el Ministerio Federal. Es decir, claramente están definidos cuando son delitos federales, cuando hay utilización de armas de alto poder reservadas al ejército, cuando hay narcotráfico, o sea, drogas, es decir, tenemos inscrito muy debidamente cuando son delitos de la delincuencia organizada que competen al ámbito federal. Pero si, por ejemplo, hoy dijeran, a ver, hay una red de prostitución en la Merced visible para todo el mundo de menores de edad, ¿quién debe activar el proceso? El gobierno del Distrito Federal, la delegación y el gobierno del Distrito Federal. Y el gobierno del Distrito Federal. Aunque sea un delito federal, no debería entrar la federación. Si es delito federal, sí. Pero no es ese un delito federal. Hay delincuencia, si hay delincuencia organizada, sí, si hay armas de uso exclusivo del ejército, si se trata de
también tráfico de drogas. Es que es un proceso complicado porque lo que tienes que demostrar es toda la parte de las pruebas. En principio, los ministerios públicos, si tú estableces los locales, son los que establecen y empiezan a revisar todas las pruebas que te permiten definir el delito. Si hay alguno de estas características, de inmediato es transferido al ámbito federal. O si hay personas extranjeras, que es lo que ha pasado correcto. con algunos de estos table dance que tienen a mujeres que son extranjeras. Por la parte de migración. Ahí tiene que intervenir la autoridad federal. Ya. Se dice mucho que es un negocio enormemente lucrativo, que después de las drogas es el que más dinero da. Les pregunto a ambas senadoras de la República, ¿hay un aparato de atención a las víctimas medianamente comparable con las ganancias que este negocio da, senadora de la Peña? No, definitivamente no. Y es un aspecto muy importante que ahora metemos en las reformas a la ley. Es decir, toda la política que tiene que ver con prevención, con protección y atención a víctimas, ahora la configuramos como una responsabilidad del Estado. Es decir, todas las instancias, todos los órdenes federal, local y municipal tienen que tener políticas concurrentes de coadyuvancia, de corresponsabilidad, que vayan en un mismo sentido para que podamos dar una debida protección y atención a las víctimas de las distintas trata de personas, de tal forma que no tengamos este tutti frutti que existe, que cada quien hace lo que quiere. El ejemplo que ponía la senadora Dávila de Casitas del Sur es claramente un ejemplo pernicioso. Todavía tenemos 11 niños que no sabemos dónde están. Es decir, me parece que tenemos que puntualizar con mucha pertinencia que la responsabilidad del Estado no se la puede dejar a X o Z organización que quién sabe qué va a hacer. Es muy importante que participe la sociedad civil, claro que sí, pero lo tiene que hacer con protocolos que deben cumplir estrictamente y, por supuesto, hay que invertir. Para contestar claramente a tu pregunta, el Estado tiene que invertir, los gobiernos tienen que invertir para que haya instancias, para que haya albergues, para que haya lugares de medio camino, distintas alternativas. Todas tienen que ser especializadas, profesionalmente especializadas, vigiladas, inspeccionadas, para que efectivamente se pueda reinsertar a esas víctimas a la sociedad, para que le den vuelta a la página de esa vida y tengan el derecho a reconstruir su vida y su proyecto de vida. Eso es lo que tenemos que buscar. No estarlas revictimizándolas, enseñándolas, llevándolas a que cuenten su vida. Eso es verdaderamente patético, ilegal. No lo podemos permitir y ahora creo que dimos un gran avance. Me imagino. Sí. Senadora Dávila. Sí, hoy tenemos un albergue en México que es el único especializado, que es el de la FEBINTR, la Fiscalía Especializada. Ha habido avances legislativos, también ha habido avances en la organización de la administración. No podemos nosotros negar algunas cosas, pero la operación es mucho más complicada y la operación es mucho más, tiene que ser mucho más intensa y también tiene que ser mucho más estructurada. Parte de lo que hoy en las reformas establecemos es separar las obligaciones del Estado y eso habla de el Estado en su conjunto. Estamos hablando del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, de cómo se pueden ir definiendo estas obligaciones. Estamos hablando de lo que tiene que ser la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social, lo que tiene que ser la Secretaría de Educación Pública, para la parte de prevención y atención a víctimas. Hay una ley de víctimas que establece una comisión ejecutiva de víctimas que tiene uno de los capítulos que habla pues, sobre reparar el daño para víctimas de trata de personas. Sin embargo, hacen falta más cosas que nosotros estamos queriendo impulsar y lo estamos haciendo en coordinación, porque hay una gran tentación políticamente de tratar este tema de fines políticos, ¿no? Entonces, uno de los temas que más me parece que se avanzaron en estas modificaciones es que decidimos trabajar en conjunto, PRI, PAN, PRD y el resto de las fuerzas políticas. No por nada partidizar, politizar un tema como este, porque también se necesita colaboración con las autoridades y hoy nos parece fundamental que más allá de criticar, señalar y establecer en un tema como este, hay que ver cómo aportamos y cómo generamos hoy mejores condiciones. Dentro de las cosas que hoy estamos planteando es que la obligación de que haya protocolos de atención a víctimas, lo que te decía la senadora de la Peña, es decir, una víctima que es rescatada, que es dada a cualquier albergue de la sociedad civil o incluso al especializado, tenga un protocolo de atención. Entiendo. Cómo se recibe, cómo se hace la declaración, qué programa de reinserción debe tener, cómo va a salir después esa víctima, si tiene un trabajo o no, o si eso hace que una víctima, especialmente con fines de explotación sexual, luego de estar 3 meses en un albergue, decida regresar a la calle
si ya antes era explotada por alguien más, hoy por su cuenta y se dedica a la prostitución. Esas líneas delgadas no están definidas y hoy son las líneas que tenemos que nosotros hacerlas mucho más gruesas para que de una u otra manera las víctimas, como decía la senadora Angélica La Peña, puedan tener una vida, reintegrarse socialmente y no tengan que estar todo el tiempo estigmatizadas y señaladas por la sociedad. Yo creo que es un tema interesantísimo, además hay desarrollos legales como muy novedosos. A mí lo que me preocupa, María, es que, como decía el general, orden dada y no supervisada vale para ya saben qué. Entonces, el gran tema es quién se encarga de que toda esta parte se vaya cumpliendo cabalmente, que haya avances, que haya métricas, que haya compromisos explícitos de la autoridad. Si dicen, oiga, el Estado se va a hacer responsable, pues todo el mundo dirá pues que el Estado se haga responsable dentro de una, digamos, lógica como de entelequia, ¿no? El Estado es un ente de razón. No hay alguien que diga, a ver, usted mañana tiene que hacer esto. Te pregunto sobre eso. ¿Quién va a objetivar eso? Y lo segundo que pongo ya por último en la mesa es el tema de la prevención. Yo me imagino que hay que tener conciencia, hay que tener una cultura para enfrentar el asunto. Bueno, la primera es exteriorizarlo, ¿no? Hablar del asunto, pero también qué se están haciendo en materia de políticas específicas para prevenir y proteger a los grupos más vulnerables. María. Antes de decirte qué es lo que se está haciendo, te quiero decir que cuando estaba la ley en formulación dentro del Senado con las senadoras aquí presentes, ellas tuvieron a bien llamar a organizaciones sociales, por supuesto todas las que tuvieran garantía de que se trataba, de que sabían del tema, que eran expertas del tema, para que opinaran, para que dijeran cuáles eran sus temas específicos y qué era lo que querían hacer en este cambio de la ley. Entonces, nosotras, como Arely Rojas y yo, que está esta chica de 24 años, ha dejado todo por dedicarse a la primera infancia, pues nos dieron voz y es por eso que la primera infancia entra dentro de la ley. Entonces, cada una de las organizaciones sociales tuvieron la oportunidad. Tú me preguntas, ok, ya está la ley, ellas ya hicieron lo suyo, su trabajo, por supuesto nos siguen apoyando. Y aplaudimos sonoramente. Y aplaudimos tremendamente porque a mí me consta todo lo que ellas han hecho y lo que han tenido que aguantar mucho en el mar en contra, pero bueno, lo sacaron con verdaderamente una dignidad que yo les aplaudo eternamente, por eso la sigo. Y específicamente en la primera infancia, pues ¿qué me toca a mí como una organización especializada en el tema de trata? Pues es estar atrás ahora de las autoridades a que se capte a todas estas gentes. Lo hemos estado haciendo, por ejemplo, con la policía cibernética a nivel federal y también a nivel estatal, que nos estén reportando. Me llegan, por ejemplo, muchas cuentas en donde los niños están expuestos. No sé si sepas que somos primer lugar en pornografía infantil, en producción de pornografía infantil. Para vergüenza nuestra. Para vergüenza nuestra. Y luego estamos en quinto lugar en pornografía turística infantil del mundo, Leonardo. No es cualquier cosa. Entonces, estamos constantemente, por ejemplo, con el procurador en el estado de Morelos, estamos con el procurador aquí del estado del Distrito Federal. ¿Tú sientes que sí hay suficientes pastores como para estar viendo que esto se cumpla? ¿Sabes qué pasa, Leonardo? Que específicamente, vuelvo a lo mismo, en el tema de primera infancia, es un tema muy dulce. Digo, es un tema muy dulce, al mismo tiempo terrorífico y triste. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que hay muchos niños en la calle que son de la sociedad, que no tienen mamá, o sea, verdaderamente las mamás los venden. Hasta ese nivel de carencia de valores hemos llegado. Entonces tú imagínate lo importante que es para todos los seres humanos que pisamos en este país, México, pues poder dar la cara por ellos, ¿no? Es tremendo que me lleguen, por ejemplo, noticias que en Quintana Roo específicamente, afuera de los hoteles, están las mamás. Yo me pregunto si son las mamás, porque hay tanto niño robado ahora y vendido, que están vendiendo a los niños de 3, 4 años y te dicen $4,000 todo el día si lo quiere. Y lo puede matar, pues total, no hay problema de papá y mamá. En México puedes hacer con los niños lo que tú quieras. Pues esclavitud, sí. La esclavitud total, pero aparte con la sociedad más vulnerable que son ellos, ¿no? Entonces, por supuesto que vamos a estar ahí dándole voz y muy al pendiente de que esta ley que las senadoras han hecho el favor a todo ciudadano mexicano de sacar, pues se cumpla.
Oigan, una pregunta a las dos senadoras casi íntima. La tradición romana hacía que a los senadores les llamamos padres de la patria. ¿Es apropiado llamarle madres de la patria también? Padres de la patria. No, de la patria, no. La nación y la... Es una cosa rara, porque Sí. es la nación y la patria. Sí, pues pero es bueno, el lenguaje. la tradición, los padres de la patria. Pero digo, Tiene que Servidoras cambiar. públicas, tengo- de verdad, servidoras públicas, y a mí me parece fundamental esto. Yo sí quisiera abundar un poco en el, Senadora tema de, Dávila. en el tema de prevención y en el tema de cómo darle seguimiento. Nosotras en el programa de trabajo, junto con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y la senadora Lucero Saldaña del PRI, hemos planteado crear un observatorio legislativo. Este observatorio legislativo que establezca perfectamente las obligaciones establecidas en la ley y que podamos desde el legislativo también dar seguimiento. Nosotras cometemos muchos errores en el legislativo, que es hacer leyes y luego que se las arregle el Poder Ejecutivo, ¿no? Y el Judicial. Y hoy decidimos que no, que vamos a hacer un observatorio respecto de esta ley. Es parte de los proyectos que estamos intentando tratar con la cátedra de contra la trata en la UNAM. Estamos ya platicando con otras organizaciones civiles para armar un instrumento, un sistema de información que nos permite tener datos claros y que queremos hacer desde el Senado para saber exactamente qué está, no de percepciones, porque a veces hay gente que da datos de percepciones, no, nosotros queremos cosas concretas. Y hoy, por ejemplo, en Tlaxcala, que es mi estado, arrancamos un foro de capacitación en escuelas que tiene que ver con organizaciones civiles, con la ONU, con la Embajada de Estados Unidos, con el Senado de la República, en donde vamos a ir a las escuelas con un programa que se llama Hagamos un trato para prevenir la trata. Nos acompaña también la asociación Y Quien Habla por Mí y la Fundación Marcela Loaiza es una colombiana que es sobreviviente y que viene a las escuelas a capacitar para decirles qué no deben hacer los jovencitos hoy y cómo tienen que cuidarse en ese tema. Y lo arrancamos hoy, toda la semana iremos luego a otros estados de la República. Mi estado especialmente está señalado por un problema de esta naturaleza, especialmente con fines de explotación sexual. Senadora de la Peña, cerramos con usted. Sí, bueno, a mí me parece muy, muy importante distinguir que en todo este proceso hemos estado juntos todos los partidos políticos. Hemos votado por unanimidad en el Senado de la República todas estas reformas que hacen que la ley sea efectiva, la Ley General contra la Trata de Personas, y por supuesto por algunas críticas que ha habido, reacciones de quienes no querían que la ley se reformara. Lo único que provocó es que nuestros compañeros y nuestras compañeras, colegas, se metieran a revisar escrupulosamente las reformas y se encontraron que tenían que dar irrestrictamente su voto a favor. Yo espero que en la Cámara de Diputados, que ya tienen la minuta, se apuren, porque además hicimos un trabajo en conferencia con la Comisión de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, se apuren a dictaminarlas, de tal manera que el Ejecutivo pronto las publique y entonces tengamos esta nueva ley ya en el espectro del marco jurídico de nuestro país, porque el problema que estamos viviendo de trata de personas y todos estos delitos conexos es muy grave. Y entonces cometemos un error de no lograr que estos beneficios lleguen a las víctimas. Pues seguiremos de cerca el proceso legislativo. Senadora de la Peña, le agradezco mucho el tiempo que haya venido esta mañana en Enfoque. Muchas gracias, doctor. Senadora Dávila, muchísimas gracias, Gracias por aceptar la invitación de Enfoque. María, muchísimas gracias. Gracias a ti, Leonardo.